Le decía a la hermana Silvana y también a Andrés durante la tarde que voy a compartir con ustedes durante este mes una serie, y tal vez hagamos 5 charlas, no lo sé todavía, una serie de la parábola del buen samaritano. Debo decirles que más o menos mi costumbre es tener alguna serie de reflexiones sobre un tema, de tal manera de darle algún grado de continuidad. Así que les voy a pedir que ustedes se sumerjan en este texto y mirarlo de distintas perspectivas y van a darse cuenta que la escritura, cuando uno se da un poco de tiempo, tiene muchas posibilidades de acercamiento, de aproximaciones y de aplicaciones. Eh, el texto está en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, y se ha titulado y es reconocida como la parábola del buen samaritano. Y en el día de hoy voy a establecer algunos elementos introductorios, algunos conceptos, y desde ahí hacer algunas aproximaciones. Ustedes pueden, si quieren, revisar esto después en sus estudios bíblicos, como quieran usar el material. De hecho, me comprometí con Andrés que si yo tuviera algún inconveniente, hasta aquí he dispuesto todos los meses de noviembre para estar con ustedes, pero pudiera de pronto surgir alguna situación compleja, me comprometí a enviarles una grabación de la predicación para darle continuidad a la reflexión. Bien, hablemos un poquito de la parábola del buen samaritano. Ahí está el texto. Yo acostumbro a leer el texto, así que me permito hacerlo. Y aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle. Nótese de inmediato la intención que Lucas refleja al momento de iniciar la parábola. Incluso es más, si ustedes pudieran comprender el contexto, se van a dar cuenta que hay una misión que se encomendó a 70 personas. Estas 70 personas llegaron muy contentos de lo que había sucedido y Jesús mismo expresa su regocijo. Y es en este contexto, en medio de la alegría que hay de que la gente vaya a anunciar el reino de Dios, es que aparece este diálogo. Maestro, le dijeron para probar a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hay una palabra clave. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Un dato interesante que uno puede ir planteando de inmediato es que Jesús no cae mucho en el juego de las respuestas binarias, sí y no, bueno o malo, blanco, negro, unos o ceros. Eh, ¿Qué está escrito? Responde Jesús. Es decir, él plantea una nueva pregunta antes de caer en el juego provocativo de algunas personas. Y permítame de inmediato hacer una observación. Yo les invito a no caer en estas discusiones binarias que de pronto la gente quiere establecer sobre algunos puntos en cuestión. Hay ciertas temáticas en la realidad mundial y también chilena que la respuesta a esas problemáticas no es un simple sí o no, no es un simple bueno o malo. Hay algunos problemas que hay que problematizarlos un poco más, hay que ampliarlos y profundizarlos. En el caso de Jesús no se dejaba atrapar, y esta es una metodología que incluso vamos encontrando en el registro bíblico. No sé si se recuerdan cuando Dios se acerca a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Incluso Dios se acerca con preguntas, le dice, mira, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Qué hay contigo? Si uno hace lo bueno, anda bien. Y entonces, en medio de las preguntas, ayuda al ser humano a encontrar algún tipo de camino para seguir. Entonces Jesús no le responde tal o cual cosa de inmediato. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El escriba eh, coloca los dos textos. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Eh, Eso evoca ya una idea muy importante. No dice cree en esto, dice haz esto, haz lo que crees y vivirás. Pero él, este doctor de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El relato continúa y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía, y aquí comienza la parábola. Y fíjese que
de nuevo, hay que comprender que los misterios de Dios o, o elementos del conocimiento que están fuera de nuestro alcance, como es Dios, Dios está mucho más allá de nuestro alcance, e incluso algunos problemas eh, complejos de la realidad, en muchos casos se explican por medio de metáforas o se establecen algunos criterios que nos ayudarían a comprender progresiva y parcialmente algunas cuestiones que son muy, muy complejas. Bueno, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, ese detalle es importante, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado. Y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo: cuida de él, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el doctor de la ley dijo: el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Eh, Ahí está el texto. Un poco para comprender qué es lo que es una parábola, van a encontrar muchas definiciones, pero yo voy a hacer una definición muy, muy simple, muy sencilla. Una parábola viene del término griego parabolé, poner al lado de, pero más o menos la idea es que es una historia que puede ser real o imaginaria, eh, que busca entregar una enseñanza para la vida por medio de una comparación. Esa es básicamente una parábola. Una historia real o no real, que busca entregar una enseñanza, esa es la idea, para la vida por medio de un contraste, de una comparación entre dos elementos. Una parábola, en ese sentido, invita a la reflexión. Y en Jesús, y aquí esto tienen que subrayarlo, tienen estas parábolas, esta herramienta literaria, tiene una intención provocadora que invita a modificar un pensamiento, una creencia o una práctica. Si ustedes piensan o si nosotros pensamos que las parábolas solo son historias bonitas para contarle a los niños y para que después pinten, lo que hemos hecho con esa intención o con ese acercamiento es domesticar la parábola. La parábola en muchos casos es violenta, te complejiza porque te invita más o menos a esta sensación, permítame expresarlo de esta manera. Es como si el oyente dijera: maestro, ¿tú estás queriendo decir tal cosa? Esa es la idea de la parábola. ¿Y por qué? Voy a decir algunas cosas que pueden sonar fuertes. A, a Jesús no lo mataron por simpático, precisamente. Lo mataron desde el punto de vista humano, estamos hablando, ¿no? Lo mataron porque puso en jaque un sistema de comprender a Dios desde la religión y desde una ley moralista, eh, cuyas personas anunciaban y defendían como los doctores de la ley, en muchos casos no vivían toda esa ley, pero sí la imponían a los demás. Jesús puso en jaque ese sistema y provocó tanto rechazo en los líderes religiosos que finalmente decidieron matarlo como atestiguo el propio evangelio. Entonces, si pensamos que las parábolas solo eran historias bonitas, estamos domesticándolas, estamos haciéndole perder incluso su belleza. Y en muchos casos, incluso las parábolas dejan preguntas abiertas. Lo más fome de una parábola, al igual que un chiste, es que uno tenga que explicarla, ¿ya? Yo estoy hoy día transgrediendo un poco esa idea, en el sentido que les voy a ofrecer distintas lecturas sobre distintas temáticas que van a darse cuenta que sí ayudan mucho a la reflexión. Eh,
Ahora, vean el contexto de la parábola, solo para reforzar una idea que dijimos al principio. La pregunta que está ahí es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es curioso porque la gente viene contenta de haber hecho una labor en nombre de Jesús, enviado por Jesús. Y Jesús les plantea la pregunta: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Está escrito en los mandamientos, se refiere, perdón, está escrito en la ley, eso se refiere a los mandamientos. Fíjese, vida eterna, mandamientos. Y él respondiendo dijo: amarás al Señor, etcétera. Y luego subrayo acá abajo o enrojezco la idea, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Si ustedes ven estas ideas, las podríamos sintetizar en esto: hablar de la vida eterna, qué lugar ocupan los mandamientos o la comprensión cuál es la función que tienen los mandamientos en este contexto y cuál es la vinculación entre la vida eterna y el prójimo. Esa misma relación, vida eterna, mandamientos, prójimo, en un contexto de amor, que es la respuesta que da el doctor de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces hay toda una estructura que es eh, interesante mantenerla presente a la hora de acercarse a este y otros textos bíblicos. Solo para aclarar estos conceptos que he dicho: vida eterna, mandamientos, que quiero hacer una aproximación también a ellos, eh, planteo lo siguiente: la vida eterna, si pudiéramos intentar conceptualizarla, la vida eterna se refiere a la vida que nace en el corazón de Dios desde la eternidad, la vida que nos llega a nosotros. La vida eterna no significa solo el más allá, sino que implica esto: la eternidad, que no solo está en el más allá, sino que está en el más atrás, si me permite la expresión, supera el espacio y el tiempo en el que nosotros nos movemos. Pero más que el concepto de tiempo y espacio, es la vida que nace en el corazón de Dios. Es la vida que siempre Dios ha soñado para la humanidad. Es el mundo como Dios quisiera que fuese. Ahí está manifestada esa idea. Si nosotros aspiramos a una vida superior en el más allá y hablamos de las calles de oro y mar de cristal y todas estas metáforas muy lindas, hablamos de una vida plena. Bueno, esa vida eterna que hay que heredar, hay que recibir, solo puede provenir de Dios y reflejaría más o menos cómo sería el mundo que Dios quisiera. Por otro lado, está la figura de los mandamientos. Y aquí les voy a proponer algunas ideas. ¿Cómo entender los mandamientos? Y aquí hago un juego de palabras, no se asusten con esto. ¿Los mandamientos son buenos porque Dios los da? ¿O Dios los da porque son buenos para la vida? Ese es un juego de palabras. Eh, ¿Cómo responderíamos frente a eso? Eh, bueno, de nuevo no son respuestas binarias, no es sí, no, nada más. No es necesariamente lo uno o lo otro. Este juego de palabras lo instalo porque si nosotros decimos que los mandamientos son buenos solo porque Dios los da, corremos el serio peligro de aceptar los mandamientos solo porque Dios los da sin reflexionarlos. Lo voy a poner en este extremo, en este ejemplo. Eh, yo no engaño a mi esposa porque Dios dice que eso es pecado, pero solo por eso no lo hago. Yo no sé si mi esposa se sentiría muy amada frente a la idea: mira, yo la verdad es que tendría todas las ganas de ser infiel, pero no lo hago porque Dios dice nomás que no hay que hacerlo. Bueno, eso es pensar que los mandamientos tienen que obedecerse y son buenos solo porque Dios los da, pero hay cero trabajo emocional en lo que significa reflexionar el porqué de esos mandamientos. Cuando uno toma la primera línea, lo que sucede es que se convierte en legalista y hace de las verdades eternas verdaderos memes actuales. Permítame la comparación contemporánea. Cosas como para lanzarlas, pero con muy poca reflexión. ¿O Dios da esos mandamientos porque son buenos? Bueno, las respuestas son ambas, porque un Dios bueno nunca daría un mandamiento malo, ¿ya? Pero los mandamientos deben comprenderse como algo que nace del corazón de un Dios que nos ama. Por ejemplo, es interesante que la idea del reposo de los 10 mandamientos, la idea del descanso,
es dada, por ejemplo, a una comunidad de esclavos que no sabe vivir el descanso y se le ordena descansar. Por lo tanto, los mandamientos tienen que verse como surgidos desde un corazón, desde el corazón de un Dios que ama, que nos ama, y que sabe que estos mandamientos son buenos para la vida porque surgen de su propio corazón. Dios no nos va a dar mandamientos malos, por lo tanto, uno debe cuestionar todo mandamiento que desde la religión se nos otorga que contradiga la bondad de un Dios bueno. Por otro lado, los mandamientos no son un fin en sí mismo, sino que buscan orientar hacia la mejor expresión de humanidad y convivencia posible. No se trata de lanzar y lanzar mandamientos nomás. Son, son una orientación hacia la mejor expresión de humanidad que ustedes y yo pudiéramos vivir. Y por último, dijimos mandamientos, ¿cierto? Vida eterna, mandamientos y prójimo. Prójimo es el que está próximo a nosotros. El enfoque del diálogo, si ustedes se dieron cuenta en la pregunta de Jesús, ¿quién fue el prójimo del que estaba herido? Es decir, ¿quién estuvo cerca? Es interesante porque el hombre caído estuvo a la misma distancia del sacerdote, del levita y del samaritano. Si Jesús dice eh, quién estaba cerca del hombre caído, podría ser una opción, pero el enfoque está puesto básicamente en cuán próximo nosotros estamos al que está caído. De los tres que estaban a la misma distancia o estuvieron a la misma distancia, el que se hizo prójimo, el que se hizo próximo, fue el que acudió en su ayuda. Eh, entonces el enfoque no solo es quién está cerca de mí, sino de quién estoy cerca yo, porque podemos estar juntos, pero al mismo tiempo estar lejanos. Ahí está, vida eterna, mandamientos, prójimo y amor. Entonces, ¿cuál es esta introducción me parecía necesaria hacerla antes de hacer el acercamiento de la temática que quiero proponerles. Durante la semana, si quieren, o en algún momento me pueden mandar algunas preguntas y si no están de acuerdo, no me invitan más y yo entenderé, ¿ya? Eh, Quiero hablarles en la siguiente semana sobre los 4 tipos de personas que aparecen en la parábola. Y el primero de ellos, el que vamos a ver hoy día, le vamos a llamar los que dañan, que en la parábola serían los ladrones, aquellos asaltantes más bien, que irrumpieron en la historia y vida de este hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Entonces, en las siguientes semanas vamos a ir viendo cada una de estas personas. Y quiero que nos concentremos en aquellos que dañan, según el relato que describe un poco la acción de estas personas. Los que dañan. El texto habla de asaltantes, de bandidos, que hacen 3 cosas: lo desnudan, lo hieren y lo abandonan. Yo quiero pedirles que en el contexto de ver a los que dañan, nosotros mismos intentemos mirar nuestras historias y evidenciar algún tipo de daño que tal vez nosotros podríamos haber provocado en otras personas. 3 expresiones de violencia hay en este texto y las describo de manera muy breve. Primero, la violencia de la apropiación. Te quito lo que tú tienes. Eso que es tuyo, yo me apropio de esto por distintos medios. Y esto es complejo porque el ser humano comúnmente cae en la tentación de querer aumentar su patrimonio, cualquier este sea, no solo económico. El, el, eh, una muchacha en una oportunidad hablando con un grupo de jóvenes daba cuenta de esto. Algunos decían que algunas personas, ya sean hombres o mujeres, nadie los mira hasta que se ponen a pololear, decía ella. Parece que cuando uno se pone a pololear, los demás se dan cuenta que uno pudiera ser atractiva o no. Y empieza una suerte de jugueteo peligroso de ¿por qué no me di cuenta yo antes? Yo quisiera apropiarme también de aquello.
En términos económicos, alguien diría que permanentemente anhelamos ciertos elementos y eso está descrito por la psiquiatría, que dice que los bienes económicos traen una satisfacción temporal no superior a los 3 meses. Es decir, tú te compras un vehículo nuevo y te gusta hasta que aparece el equipo del año siguiente y ya el nivel de felicidad disminuyó. En términos populares, se dice que el pasto del vecino siempre se ve más verde. Parece que tiene mejor espacio y eso genera una invitación de pronto de querer apropiarme de lo que tú tienes. Es decir, por el imperio de la fuerza, me apropio de algo que le pertenece a otro. En este caso, el dinero, los bienes, su sexualidad en algunos casos de manera muy dramática y compleja. Violencia de apropiación. ¿Cuál es el sentido ahí? Lo importante soy yo, lo importante es mi bienestar, lo importante es mi placer. El precio lo pagas tú, porque tú lo tienes y yo te lo voy a quitar, yo me voy a apropiar de lo que es tuyo, porque yo necesito para un momento de satisfacción apropiarme de aquello, pero el centro siempre soy yo, no es el otro. Eso en el contraste de amar a Dios y amar al prójimo es bastante fuerte en el sentido de que te invita a pensar en de qué manera los mandamientos que tú vas a vivir te ayudan a salir de tu zona de confort en beneficio del otro, o al contrario, vas a usar al otro para beneficio personal. Lo importante soy yo, mi bienestar y mi placer, pero el precio lo pagas tú. Violencia de la apropiación. El otro tipo de violencia es la violencia física y emocional. Te maltrato, te golpeo y te maldigo. El texto no habla de que los asaltantes hablaron, pero lo damos por sentado cuando hay este tipo de violencia. El maltrato, el tratar mal a alguien, el tratar despectivamente a alguien, la agresión física que no tiene justificación alguna y la maldición. Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos porque muchas veces las palabras duelen más que los golpes. A veces el maltrato incluso comunica más que los golpes. El golpe es la peor expresión, pero hay una situación compleja que analizar. eh, ya. No sé si me está hablando a mí, Silvana, que quedó algo muy blanco. Si me ayudan, necesitamos retroalimentación. Ah, ok. Esa es otra cosa. Ok, ok, ok. Ahora entendí. Eh, Te maltrato, te golpeo y te maldigo. Una violencia física y emocional, hermanos, que hay que erradicarla. Y yo quiero contar no voy a ser infidente, pero sí quiero contar algo. Hace algún tiempo atrás tuve que hacer un estudio de violencia intrafamiliar, eh, donde hacíamos análisis en iglesias evangélicas. Y sabe, lo más difícil para mí fue evidenciar este comentario. En muchas iglesias evangélicas se daban niveles de violencia muy complejas. Y cuando hablamos de la violencia contra la mujer, muchas santas hermanas, cuando se relataba el hecho, se encogían de hombros y decían, bueno, pastor, por algo la habrán pegado. Incluso la idea era, tiene que haber sido bien fregada la hermana para que la golpearan. En otras palabras, más que mal, se lo merecía. ¿Sabe lo más triste? Es que eso se justificaba incluso con la Biblia, porque el varón es cabeza, él es el líder y la señora es de él, proyectando un hecho que está asociado a una cultura muy distinta a la nuestra,
y que no podríamos justificar de ninguna manera en una sociedad como la nuestra. Lo más triste es que estos tipos de violencia se dan en las iglesias. Incluso en algunos casos se dan desde los púlpitos, ¿ah? Qué manera de maltratar a la gente desde el púlpito a veces. Hay que tener mucho cuidado con eso. Uno enseña desde la escritura, pero no tiene ninguna autoridad para violentar a la gente con el discurso. Bueno, no voy a poner más ejemplos porque he escuchado cada predicación donde la gente es insultada desde el púlpito de una manera muy, muy grosera. Y hay otro tipo de violencia, hermanos, que es la violencia que abandona. Recuerdan que esto lo estoy diciendo sobre las ideas del texto, que solo se los recuerdo, lo desnudan, lo hieren y lo abandonan. Esta violencia, que también es una violencia muy compleja, lo que está diciendo es que tu presencia no me importa y tu dolor no me importa. No me importa que estés aquí. Es decir, invisibilizamos a algunas personas. Y no solo eso, lo que estás sufriendo no afecta en absoluto mi historia. No me importa. Los eh, antiguos, si hiciéramos una pregunta, ¿cuál sería el antónimo del amor? La respuesta inmediata pudiera ser el odio, pero algunos más eh, reflexivos dirían que el antónimo del amor es la indiferencia. ¿Recuerdan los más antiguos un- una canción por ahí que decía algo así como, ódiame por piedad, yo te lo pido? ¿Se acuerdan? Ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el odio duele menos que el olvido. Ya, esa es sabiduría popular. Es decir, por último, ódiame porque voy a entender que me tienes presente, pero si te soy indiferente es que me borraste totalmente de tu historia. Bueno, hay una violencia, hermano, que es la violencia del abandono, que no te considero importante dentro de mi agenda, dentro de mi tiempo. En ese contexto quiero decir que ningún ser humano ha sido creado para dañar a otros. Fuimos creados según el mandamiento, según la instrucción y la enseñanza bíblica. Fuimos creados para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Por lo mismo, tengo que preguntarme, y quiero invitarles a preguntarse, si en algún momento en nuestra historia hemos sido del grupo de los que hemos dañado a otros. En estas tres formas, en forma física, o tal vez en una violencia de abandono, hemos dejado de ver las necesidades de otros y les hemos ignorado literalmente, o si hemos usado la violencia verbal, o si nos hemos apropiado de la riqueza de otros, riqueza no en términos económicos nada más, sino de la sabiduría, del trabajo, de otras personas, nos hemos apropiado de aquello violentamente. Mi labor pastoral no es fomentar en ustedes la culpa, pero tengo que hacer esta pregunta, si hemos sido del grupo de los que dañan. Si así fuese, entonces tengo que proponerles un camino pastoral y bíblico. Frente al daño que hemos causado, tenemos tres tareas que realizar. Primero, reconocer la falta ante Dios y pedir su perdón. Juan 1.9 dice, primero de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes, ¿sabes qué es confesar? Es reconocerlo y verbalizarlo. Pero, pero decir las cosas como son. No embellecer el acto, admitirlo. Si es pereza, no le llame crisis vocacional. Eh, eh, si es robo. No es apropiación temporal de lo que otros tienen. Diga las cosas como son y dígalas honestamente ante Dios. Primero porque Dios ya lo sabe. Y si vamos ante Dios solo a justificarnos,
entonces ya no necesitamos la justificación en Cristo. Pero si somos honestos, si lo decimos, si reconocemos nuestra falta, si decimos, no solo decimos, bueno, las circunstancias se dieron, yo no lo quise hacer, no, Señor, yo hice tal cosa, yo provoqué este daño, yo me apropié de algo que no me pertenecía, yo fui violento verbalmente, yo dije cosas, reconocer esa falta y entonces Dios nos puede perdonar. Segundo, si hemos sido de los que dañan, tenemos que dar signos de arrepentimiento. También Primera de Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuidado, no confundan pecadores asustados con pecadores arrepentidos. El pecador asustado es el que tiene temor de que no lo pillen, de que no lo sorprendan. Y entonces lo único que está queriendo hacer es ocultarse de la vergüenza que su acto provoca, pero no ha hecho el trabajo emocional de pensar por qué ese acto no debe ser parte de nuestra práctica. Entonces, cuando uno se arrepiente, cuando uno confiesa una falta, cuando uno reconoce que ha dañado a otra persona, tiene que confesarlo, pero tiene que modificar la conducta. Y si necesita ayuda para eso, tiene que pedirla, ya sea con un profesional, con un hermano, pero tiene que pedir ayuda, porque si nosotros decimos que estamos arrepentidos, pero seguimos haciendo lo mismo, significa que solo estamos asustados y tenemos miedo de que nos sorprendan, pero no hemos modificado todavía la conducta. Y tercero, si hemos dañado algo a alguien, restituir en la medida de lo posible el daño causado. La historia de Saqueo nos muestra un poco esto. Dice entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, estoy dispuesto a resarcir el daño en la medida de lo posible porque hay ciertos daños que nunca vamos a poder resarcir. Pero en la medida de lo posible, que abre también de que quiero cambiar, hermanos. Eh, bueno, no quiero extenderme en esa idea, pero tiene que haber una consecuencia, no solo en el relato, sino que en la acción de lo que se supone está pasando en mi corazón. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana ha sido muy cuestionada con esto. Algunos nos han dicho, mire, hay gente que hace todo lo que quiere y después de ustedes dicen que viene y pide perdón, el Señor los perdona, pero nunca devuelven nada de lo robado. Estás perdonado, eso es todo, estás perdonado. Pero el Evangelio nos muestra un camino, en la medida de lo posible, de intentar reparar parte del daño causado. En ese contexto, terminamos hoy de hablar del primer grupo de esta parábola, los que dañan, entendiendo que tal vez nosotros pudimos haber hecho daño a otras personas, pero también entendiendo que hay un camino que nos posibilita ser perdonados, ser ayudados y modificar no solo nuestra conducta, sino que a través de nuestra conducta modificar también la realidad que nos rodea. Amigos, les dejo tiempo después para de esta reflexión poder orar y seguir con la alabanza. Hermano Andrés.